Aquí comienza el audiolibro dramatizado de la herejía de Horus, el asedio de Terra. Si os gusta el contenido y queréis ayudar al autor y a la editorial, compradlo. Tendréis un enlace directo en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo. Y ahora, a disfrutar de la herejía. La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 4. El cielo en llamas. Prisioneros, el halcón y la jaula. Hábitat del vacío Cordelia, alta órbita de Urano. El chorro de plasma parpadeó a lo largo de la ventana abovedada, tocó la siguiente plataforma de atraque de la Nitinius y la arrancó del hábitat en una silenciosa explosión de fuego. Un brazo de piedra y metal de 1 kilómetro de largo se liberó de la estación y empezó a alejarse dando tumbos y soltando restos derretidos. Las naves amarradas a los puertos de la plataforma arrancada cayeron con ella. Una nave encendió los motores para tratar de liberarse y el movimiento le arrancó la piel de su casco. La nave voló hacia el vacío sin control y soltó sus entrañas, que relucieron ante la luz del planeta. Una onda expansiva de microfragmentos golpeó a Lantius un segundo más tarde. El casco del transporte tintineó como si fuera un tejado de hojalata durante una granizada. Cadmus Beck vio que unas grietas se esparcían por la cúpula conforme los fragmentos de metralla la golpeaban. La nave temblaba en la estructura que la sujetaba al puerto. «¡Sácanos de aquí!», gritó. «Tenemos que esperar a la capitana», respondió la subcapitana Coln. «Estaba en la plataforma principal del puerto». «Tú eres la capitana ahora. ¡Sácanos de aquí!», repitió. «Pero, rápido». Colm dudó. Su rostro angulado estaba pálido y había abierto mucho los ojos por el pánico. Parte de la tripulación a su alrededor se había detenido y algunos hasta parecían estar a punto de salir corriendo hacia las puertas del puente. «No puedo», empezó a decir Colm. «La capitana». Beck sacó la pistola de su toga. Pese a que era pequeña, le parecía pesada y extraña en la mano. Colm miró la pistola cuando él le apuntó con ella, y el sobresalto la hizo abrir la boca. «Despega», dijo él. Vio que la ira le enrojecía el rostro a la subcapitana. Algo enorme detonó en un estallido blanquiazul al otro lado de la cúpula sobre ellos. Colm se estremeció y asintió. «A todas las estaciones, preparaos para el despegue. Comenzad la cuenta atrás». «Todavía hay personas cruzando las plataformas del puerto», gritó uno de los oficiales de menor rango. «Haced sonar las alarmas de desconexión», ordenó Colm. «Se darán prisa si quieren seguir con vida». Beck pudo ver la ira que se acumulaba en Colm conforme daba las órdenes. Nunca iba a perdonarlo por lo que estaba teniendo que hacer. Si algún día encontraba la valentía suficiente, tal vez intentaría matarlo por ello. Si sobrevivían a estos siguientes 5 minutos, a él le parecería un buen intercambio. «Potencia de reactores al 60%, indicó Chi-32 Beta. De entre todos los miembros de la tripulación, la visioingeniera parecía la menos preocupada por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Encorvada y ataviada en su túnica de color rojo y blanco sucio y retales, se desplazaba entre los sistemas del puente como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras que el resto de los tripulantes se apresuraban a conectarse a sus puertos y gritaban órdenes o preguntas. «A todos los sistemas, confirmad preparativos para el despegue», pidió Colm.
Las respuestas traquetearon en voz alta, pues la tensión se libraba mediante el ruido. «Motores listos, cabina lista, sistemas AUX listos». Y así sucesivamente. El casco había empezado a vibrar conforme las máquinas frías se despertaban entre sus extrañas. El Antius era una nave pequeña que casi no medía ni un tercio de kilómetro de popa a proa. La mayoría de sus huecos y piel se habían extraído de unos restos a la deriva, y unas manos habilidosas ya muertas y olvidadas lo habían rehecho. No era rápido ni lento, pero había trasladado de forma fiable a trabajadores contratados y minerales entre las lunas de Urano y los cinturones de asteroides durante siglos. Se había enfrentado a piratas y había sobrevivido a una conquista que se había renombrado como el sometimiento. En aquellos momentos, Beck albergaba la esperanza de que pudieran volver a demostrar su capacidad de supervivencia. Cole se dio media vuelta. «Todavía hay personas corriendo por las plataformas del puerto para llegar a la nave. No podemos despegar». «Da la orden», le espetó Beck. «Y si de verdad nos está escuchando, señor y maestro de la humanidad, ten piedad conmigo por lo que estoy haciendo», añadió para sus adentros. El sudor se acumulaba en las mejillas caídas de Cole y le goteaba por la barbilla. «Sellad todas las puertas y compuertas», ordenó. Unas luces parpadearon en las consolas y el silencio había caído sobre el puente a velocidad del descenso de un hacha. Un oficial de menor rango alzó la mirada hacia Cole y asintió. «Soltad la estructura de anclaje, soltad las patas de aterrizaje». Cole volvió a mirar a Beck, con fuego en la mirada y los labios apartándose de los dientes para espetar lo que fuera que estaba a punto de decir. Un brillo llamó la atención de Beck y éste empezó a alzar la mirada hacia la cúpula del techo del puente. Algo enorme se movía a lo largo del pálido círculo de luz de Urano. Un destello. Abrió la boca para gritar. Luz blanca, tan brillante que engulló los sentidos y el sonido. Ceguera, jadeos, la cubierta de metal bajo sus manos y rodillas. Y entonces un rugido, gritos que le llenaron los oídos conforme se ponía de pie, unas cicatrices de color neón que flotaban frente a sus ojos. «¡Máxima potencia a los motores!», gritó Cole. Se estaba aferrando a su consola de mando con el rostro pálido. Algo golpeó la nave y la cubierta se inclinó. Al otro lado de la ventana, en el vacío, se había prendido fuego. El hábitat Cordelia había desaparecido. Varios fragmentos enormes salían despedidos de una silenciosa ola de destrucción y giraban sobre sí mismos como trozos de roca destrozada. Pudo ver las formas de los bloques de viviendas y las largas líneas de una plataforma de atraque con naves todavía amarradas a ella, con agujeros en los cascos y estelas de combustible y aire tras ellos. El Antius se volvió a inclinar y el campo de visión cambió, por lo que vio rayos de luz que atravesaban las estrellas y relucían con el color de las joyas: topacio ardiente, rubí fuego, zafiro azul. Entonces, unas naves se desplazaron ante él, tan enormes o tan cerca que podía ver sus siluetas irregulares, sin ninguna ayuda. Cientos de ellas, miles de ellas. Casi resultaba bonito. La nave se echó hacia adelante. Unas placas metálicas con agujeros empezaron a cerrarse sobre la ventana. Cole no dejaba de gritar órdenes. «Hacednos descender rápido y luego cortad la energía. Si hacemos eso, perderemos maniobrabilidad», informó a gritos uno de los otros oficiales. «Y entonces no podremos». «¿Quieres parecerle una amenaza a lo que sea que acabe de arrasar con todo el hábitat?», gritó Cole. «Cumple con tus órdenes, o puedes salir para acompañar a los que acabamos de dejar atrás». Los que hemos dejado atrás. Beck se dio cuenta de que todavía tenía el peso muerto de la pistola en la mano y la miró. Estaba temblando. «Mi señor». La voz era baja, con el volumen justo para llamarle la atención a él y a nadie más. Alzó la mirada. Axinya se encontraba junto a su hombro.
Notó una oleada de alivio al ver a la guardavida. Axinya había servido a su madre antes que a él, y su abuela antes que todo ello. Era alta y contaba con la delgadez esbelta de los que habían nacido en el vacío, por lo que parecía que se iba a romper si se la tocaba, una impresión agravada por las marcas de la edad que tenía. Una piel pálida y cenérea se aferraba a sus extremidades esqueléticas, moteada con pecas oscuras. Una cresta de caballo falso hecho de hilos de carbono se encontraba en lo alto de su cabeza, y la postura de la guardavida era recta y rígida. La tela gris y negra de su chaqueta con entramado y el encaje blanco de los puños de sus mangas y del cuello completaban la impresión de que se trataba de la tutora de un noble o una matriarca viuda. Una impresión que no podía ser más falsa. Era anciana, eso sí que era cierto, pero Beck la había visto romper plastiacero con un golpe de su mano abierta y moverse a tal velocidad que lo podría haber perdido si hubiera parpadeado. Y un reflejo de sí mismo en sus lentes ópticas implantadas, un hombre tirando a rechoncho, cubierto de una toga de seda pesada y brocado, con piel oscura que relucía por el sudor, y una pistola que no estaba muy seguro de cómo funcionaba en su mano. El contraste entre él y la mujer que protegía a su familia era tal que en aquel momento podría haberse echado a reír. «¿Están a salvo?», preguntó él. «En los aposentos de la capitana, con Nikal y Koba de guardia. Puede que sea demasiado esperar a que se hayan quedado dormidos, pero al menos están tranquilos». Axinya esbozó una pequeña sonrisa, y la piel de su rostro se arrugó todavía más bajo las lentes oscuras de sus ojos. «Ay, ojalá todos tuviéramos la fuerza de los jóvenes». «Gracias, Axinya», dijo, y oyó cómo se le quebraba la voz. «Por todo». Axinya negó un poco con la cabeza, todavía sonriendo. «Es mi vida y mi servicio, mi señor». Beck asintió, pues no sabía qué más decir. Ella era la razón de que él, su hija y su hijo siguieran con vida. Había sido ella quien había recibido la amenaza de alerta en los canales de comunicación del centro de mando antes de que hubieran activado las sirenas de alarma. Aquello les había concedido tiempo suficiente para hacer sonar la alarma en el Antius y llegar al puerto. Por los pelos. «¿Cuántos?» empezó a preguntar, con la mirada clavada de nuevo en la pistola que aún empuñaba. «Cerca de 1000 han llegado a la nave», repuso Axinya, a la pregunta que a él se le había atascado en la lengua. «La mayoría de ellos están en las bodegas de cargamento. Me he tomado la libertad de asegurarme de que las compuertas hacia el resto de la nave quedarán selladas. Ahora están asustados por todo lo que ha pasado, pero eso no durará, y el miedo y el dolor pueden transformarse en ira en cuanto la realidad se asiente en ellos». Asintió. El gentío se había dirigido en masa hacia el puerto en cuanto las sirenas habían empezado a sonar, impulsados por el terror puro. Recordó lo sucedido años atrás, cuando los primeros rumores sobre la rebelión del Señor de la Guerra contra el Emperador habían llegado hasta allí. Se habían producido disturbios y habían tenido que acudir a los pacificadores. Tras ello, la mano del pretoriano había caído con fuerza sobre todo y no había soltado nada. Un orden férreo y unas normas rígidas se habían asentado entre ellos, y, aunque al principio había resultado incómodo, con el tiempo se habían acostumbrado. A Beck le habían incautado algunos de sus bienes. Un edicto había requisado sus almacenes de menas de metales y se habían llevado 2 de las naves transporte de su familia para que hicieran de transporte de tropas. Otros habían sufrido destinos peores, pero la incomodidad no era igual que la pérdida. El tiempo había transcurrido y el miedo a que la guerra fuera a llegar hasta el sistema solar se había convertido en una promesa que nunca se cumplía. Pese a que sí se habían producido más incidentes, el cierre de la operación minera de Ariel, la alerta y el confinamiento, una oleada de detenciones. Las mentiras que se habían contado para explicarlos habían sido suficientes para que los habitantes del lugar regresaran a la cómoda sensación de que el conflicto estaba muy lejos. Dicho estado, como las naves de guerra que atravesaban la órbita, las comprobaciones de todos los movimientos y el eterno ojo avizor de la autoridad,
se había convertido en el modo en que funcionaban las cosas. La vida había seguido adelante. Cuando Axinya lo había despertado hacía unas horas y le había dicho que él y su familia debían llegar a una nave de inmediato, Beck había creído que se tratara de una mentira. «¿Y cuántos estaban en el puerto cuando hemos despegado?», preguntó. Axinya meneó la cabeza. «No, mi señor». Hizo una pausa para pensar en sus palabras. «Esa no es una pregunta muy sabia». Beck la miró y estuvo a punto de responder. La nave se inclinó. Las luces parpadearon por todas las consolas del puente y los pitidos de advertencia empezaron a sonar. Beck miró en derredor. «¡Onda expansiva!», explicó Colm sin apartar la mirada delante de ella. «La estación Cáliz acaba de detonar». Tenía la voz gélida, envuelta de autocontrol. «Hay un montón de señales de energía y masa enormes ahí fuera. Muchas... ¿naves de guerra?», preguntó Beck. Colm se encogió de hombros, todavía sin mirarlo. «Solo tenemos los sensores de navegación básicos. ¿Cómo quieres que lo sepa?» «Hemos recibido una señal», gritó uno de los oficiales. «¿De qué origen?», preguntó Colm. «Una embarcación pequeña. Está cerca. Tal vez una lanzadera. El mensaje está claro», repuso el oficial de señales. «Es una petición de ayuda con jerga del vacío solar». «Córtalo», indicó Colm. «No podemos». «No», la interrumpió Beck, y el sonido de su propia voz lo sorprendió. Colm lo miró y pudo ver la ira alzarse en su cuello y llenarle el rostro de color. «No sabemos quién es», dijo Colm. «Es una nave militar. Recogerla nos hará ser un objetivo». «Todo lo que hay aquí es un objetivo», espetó Beck. «Nos ordenas dejar a miles de personas atrás y ahora quieres que... habríamos muerto con ellos, joder», gritó Beck, sumido en su propia ira. «A estos sí podemos salvarlos». Meneó la cabeza, pues el agotamiento le había drenado la ira a la misma velocidad a la que había aparecido. Colm lo estaba mirando con una expresión confusa. «A estos sí podemos salvarlos», repitió. Se dio media vuelta y se dejó caer sobre un asiento vacío junto a una consola. Colm lo miró durante un largo momento y asintió. «Responded a la petición», ordenó ella. La compuerta trasera de la lanzadera se abrió con un siseo. Mercedes se desató el arnés y se quedó quieta. Nilus ya se había puesto de pie y avanzaba hacia la compuerta. La miró por encima del hombro. «Venga», dijo él, pero ella no se movió. «En el nombre de las estrellas, ¿se puede saber por qué te quedas aquí?». Mersadi negó con la cabeza. Una repentina sensación le había invadido el cuerpo y había sofocado el alivio que había sentido cuando la nave había respondido a su petición de ayuda. Había recobrado la conciencia mientras la lanzadera viraba entre un vacío lleno de destellos de explosiones a toda prisa, hacia la promesa de un refugio. En aquel momento, la tranquilidad repentina del hangar, después de que las puertas exteriores se hubieran cerrado ante el vacío lleno de fuego, le parecía por alguna razón más amenazante que la luz de la batalla y el fulgor de las naves que morían. Nilus frunció el ceño, el cual se le arrugó alrededor de la placa metálica que tenía clavada en la frente. «¿Qué?», preguntó él. La compuerta chocó contra la cubierta del exterior. «¡Fuera!», gritó una orden con fuerza. «Si tenéis armas en las manos, abriremos fuego. Si no obedecéis, abriremos fuego». Mersadi respiró hondo, alzó las manos y caminó hacia la luz. El hangar en el exterior de la lanzadera era pequeño, una caja de metal desgastado, lo suficientemente grande para albergar la nave y dejar un poco de espacio para el grupo de siluetas que los esperaban. Había 5 personas, 2 soldados de aspecto nervioso y uniformes azules y plateados, que parecían demasiado limpios como para que los hubieran utilizado mucho. Una mujer muy alta vestida de negro y gris, otra mujer con un uniforme azul y con motivos dorados que Mersadi no fue capaz de reconocer, y por último, un hombre corpulento de tez bronceada y pulida. Unos ópalos encadenados moteaban su frente y tenía una expresión llena de cautela. Uno de los soldados cambió su posición con su escopeta.
¿Quiénes sois?, espetó la mujer del uniforme azul y dorado. ¿Eres la capitana de esta nave?, le preguntó Mersadi. Esto parece cada vez más sospechoso, gruñó la mujer de uniforme hacia el hombre corpulento. Por favor, imploró Mersadi, necesito hablar con vuestro capitán. La mujer muy alta alzó una mano. Casi no se había movido desde que Mersadi había salido de la lanzadera. Si bien el rostro de la mujer era anciano, su mirada contenía una fuerza y una nitidez que a Mersadi le recordaron al filo de una espada. Esa lanzadera es de la clase Corona, dijo la mujer alta, con cuidado y sin apartar la mirada de ellos. Está bien mantenida y armada, pero no tiene marcas. Es militar o paramilitar, pero mira la ropa que lleva. La mujer señaló a Mersadi con uno de sus largos dedos. Desgastada, cómoda, nada metálico, ni siquiera en los cierres. Un código alfanumérico bordado en el cuello y los puños de las mangas. Un traje de prisionera. La mujer alta se volvió y miró al hombre de la frente adornada con ópalos. Mi señor, esta nave es tuya. ¿Cuáles son tus órdenes? El hombre avanzó unos pasos. A Mersadi le pareció que estaba agotado, como si el universo ya le hubiera colocado más peso sobre los hombros del que alguna vez había pensado que sería capaz de cargar. ¿Quién eres?, preguntó, mirando solo a Mersadi. Me llamo Mersadi Oliton, respondió. ¿Por qué eres una prisionera, Mersadi Oliton? Ella lo miró y pensó en lo que la verdad le iba a ganar en aquel momento, por lo que respondió lo único que se le ocurrió. No puedo decirlo. En ese caso, tendrás que seguir siendo una prisionera en esta nave, indicó él, antes de hacer un gesto con la cabeza hacia la mujer alta. Los soldados avanzaron. Por favor, dijo Mersadi, invadida por el pánico de repente cuando la sujetaron por los brazos. Tengo que llegar a Terra. Tengo que llegar hasta el pretoriano. La oficial de uniforme azul y dorado soltó una carcajada y se dio media vuelta mientras los soldados obligaban a Mersadi a arrodillarse y le ataban las manos detrás de la espalda. Bastión Bab, el Palacio Imperial, Terra. Sukasen oyó la puerta cerrarse tras ella y cerró los ojos. El olor de sus aposentos aumentó conforme inspiraba y el alivio se adentró en ella unos segundos cuando el silencio del interior reemplazó el pulso de las sirenas en el exterior del palacio. Se quedó quieta para dejar que el momento se alargara mientras se encontraba con los olores que tan familiares le resultaban. Aquel aroma a humo de sentina, piedra fría y tela vieja. Como oficial de alto rango del Mando de Defensa Solar, merecía un complejo de mansión entre el entramado de torres y pasillos del Palacio Imperial, pero había evitado tener que negarse a un ofrecimiento semejante al haber pedido alojamiento en el Bastión Bab en sí. El propio Rogaldorn le había preguntado por qué. Aprendí mi oficio en naves de guerra, había contestado ella. Descanso donde lucho. Él había sentido, aunque sin sonreír, y una hora después le habían concedido su petición. El Bastión Bab sobresalía de la masa que era el Palacio Imperial, como el tocón de un árbol talado. Con una base de medio kilómetro de ancho, se trataba de un bloque escarpado de piedra sin tratar. Lo habían construido cuando la tierra a su alrededor era unos baldíos y había pasado décadas sin sufrir ningún cambio conforme el palacio había crecido a su alrededor y había reemplazado la desolación que protegía con columnatas, cúpulas y torres con estatuas en la punta. Algunos rumores decían que había desafiado varios intentos por derribarlo con unas cantidades de explosivos cada vez más apocalípticas, hasta que el mismísimo Sigilita había ordenado a las filas de canteros que lo dejaran como estaba. En aquellos momentos en los que las torretas moteaban los tejados del palacio y los escudos de vacío relucían sobre las torres cubiertas de blindaje, el desafío del Bastión Bab parecía menos un feo recordatorio del pasado y más una advertencia de lo que estaba por venir.
Cuando Rogal Dorn había comenzado a fortificar el palacio tras la traición de Horus, había convertido el bastión Bab en la sede de su mando, y durante media década, un conjunto de 3 pequeñas salas colocadas a 1/3 de altura del lado norte había sido el hogar de Suk-Kasen. Dormir. Por todas las tormentas de Júpiter, necesitaba dormir. El crepitar de la electricidad estática le recorrió la piel, y un olor a polvo chamuscado y carga de tormenta reemplazó al del humo. Estaban volviendo a comprobar el funcionamiento de los escudos de vacío terciarios del bastión. Abrió los ojos y se encontró con la penumbra de la cámara principal. Parpadeó y colgó la chaqueta de su uniforme en el gancho de hierro de la pared sin tener que mirar. Un par de ojos redondos se encendieron al otro lado de la sala cuando Kelith se despertó y su graznido mancilló el silencio. Suk-Kasen esbozó una sonrisa y avanzó para recoger el guante del halconero que había en una mesa baja. «Shh», dijo. «Todavía es de día. No te toca salir a cazar». El gerifalte soltó otro graznido, poco impresionado, mientras Suk-Kasen abría el cierre de la jaula. Kelith la miró por un momento antes de saltar hasta su brazo, hacer caso omiso del guante y subir hasta su hombro. Las garras del ave se hundieron en el tejido antibalas y Suk-Kasen hizo una mueca. El gerifalte parpadeó una sola vez, despacio, con un aire de desdén. Ella se echó a reír y se dispuso a encender la pipa de agua, la cual empezó a burbujear mientras ella se movía por la sala. Una mesa baja de cedro antiguo se encontraba en el centro de la sala, entre 2 cojines de suelo muy desgastados. Un sable de energía saturnino estaba colgado en la pared, por encima de una caja de bordes de latón que contenía una de las 2 pistolas gemelas que le había arrebatado a un capitán pirata durante su primera misión en una nave, muchísimo tiempo atrás. Debería irse a dormir, pues solo faltaban 2 horas hasta que tuviera que regresar a la estación, pero sabía que no era capaz, y además descansaba más durante aquellos breves momentos de realidad cotidiana que en los sueños en los que se iba a sumir si se quedaba dormida. Estaba preparando una taza de té de especias cuando Kelith se sobresaltó en su hombro y alzó la cabeza de repente, con los ojos abiertos y clavados en la puerta. Alguien llamó un segundo más tarde. Suk-Kasen se quedó petrificada durante un segundo. ¿Quién iba a ir a buscarla allí? En caso de alerta o crisis había protocolos establecidos, señales, pero el aparato de comunicación colocado en la pared de la cámara seguía en silencio. Alzó la pistola de su caja y la cargó con una pericia muy practicada. A pesar de que había guardias por todo el bastión, estaciones de seguridad y guerreros de los edecanes de Dor, algo había hecho que el hielo le erizaba la piel. Y había estado al borde de la muerte las suficientes veces como para no pasar por alto aquella advertencia. «¡Identifícate!», ordenó, y apuntó con la pistola hacia la puerta cerrada. «Alguien que quiere pedirte consejo», fue la respuesta. Suk-Kasen notó que el aliento salía siseando de sus pulmones debido a la sorpresa. Entonces volvió en sí y abrió el cierre de la puerta. «Mis más sinceras disculpas por molestarte mientras descansas, almirante», dijo Yagatai Khan. «Mi señor», empezó a decir ella, inclinando la cabeza. «Por favor», la interrumpió él, sonriendo e imitando su gesto. «La mala educación de una visita inesperada niega la necesidad de ser formales». «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, mientras la cabeza le seguía dando vueltas. «Nada, al menos nada que necesite tu atención por el momento». Sus ojos eran como esquirlas de hielo que reflejaban la luz del sol, y su presencia como el roce del viento que soplaba por una montaña. Sobre su hombro, Kelith soltó un suave graznido y cambió de posición. Suk-Kasen volvió en sí y se hizo a un lado. «Por favor», dijo tratando de recordar las palabras de hospitalidad de Chogoris, y se dio cuenta de que todavía llevaba la pistola en la mano. «Entra como un amigo». La sonrisa del Khan se amplió. «Es un honor que la fortuna fluya de tu generosidad». Inclinó la cabeza antes de dar un paso adelante para cruzar la puerta.
Ella se percató de que el movimiento era lento y sin prisa, como el paseo de un leopardo de las nieves sobre un glaciar. Toda aquella velocidad inhumana y apabullante había desaparecido y se había visto reemplazada por la elegancia. El primarca no llevaba su armadura, sino una chaqueta de cuero suave y negro, delineada y bordeada con un pelaje blanco sobre capas de seda. Los pomos con joyas de sus dagas relucían en su cintura y unos anillos de plata le rodeaban los dedos con halcones y serpientes. El cabello le brillaba por un aceite y tintineaba con cuentas de cobre, lapislázuli y piedra lunar. Según su opinión, parecía ser justo lo que era, un guerrero a quien ni el tiempo ni el lugar habían sabido domar. Sukasen hizo un gesto hacia los cojines del suelo, mientras daba golpecitos en más globos lumen para activarlos. Los ojos del can se desplazaron por toda la sala con una mirada furtiva que ella supo que había captado hasta el último detalle. Detuvo la mirada cuando ella descargó la pistola y la volvió a colocar en su caja, junto al espacio vacío que había dejado la otra mitad de la pareja. «Un botín de batalla sin su hermana», dijo él, sentado en uno de los cojines, ataviado en una mezcla de placas de armadura y seda. Parecía estar de lo más cómodo en aquel espacio pequeño a pesar de su tamaño. «Regalé la otra», explicó ella, y le ofreció una copa de té de especias. «¿A otro guerrero?», preguntó, aceptando la copa antes de dar un sorbo. «¿A mi hija?». «Claro, ¿dónde sirve ella?». «Creo que ya lo sabes, mi señor». Sukasen mantuvo la mirada en el primarca durante un segundo, y la sonrisa de éste se apagó mientras se sentía. «Capitana Kalia Sukasen, Hon Segunda, último despliegue registrado como oficial de mando del atronador, 63ª Flota Expedicionaria, bajo las órdenes de la 16ª Legión. Los hijos de Horus». Sukasen asintió y le devolvió la mirada. Sus pensamientos se habían paralizado. «Sí, mi señor». «Antes de la traición, claro», añadió él. «¿En qué puedo ayudarte, mi señor?», quiso saber ella, sentándose en el cojín opuesto al de él. El primarca la miró antes de echar otro vistazo por la pequeña sala. «¿Albergas dudas sobre el método de mi hermano para librar la guerra?». «Yo misma contribuí a trazar los planes de la batalla, mi señor. No tengo ninguna duda». Dejó de hablar. El can esbozó una sonrisa, pero había desplazado su mirada hacia donde Kellic seguía posado sobre el hombro de ella. El gerifalte soltó un leve graznido, desplegó las alas y voló hacia el antebrazo del primarca, quien volvió a sonreír, con los ojos brillantes al encontrarse con los de la ave. «Un oficial del vacío joviano que habla chogoriano. Tiene un gerifalte y sirve té de especias terrano en una mesa de madera de cedro. Eres un ejemplo un tanto extraño de los de tu especie, almirante». «Quizás sí, pero de verdad todas esas cosas son extrañas, mi señor. Me crié en naves, en hábitats de bancos orbitales, en pasillos y espacios de metal donde no había cielo, y los árboles solo estaban en las historias». «Una jaula», indicó el can, alzando un dedo para acariciarle la cabeza a Kellic. «Vivías en una jaula de ideas. Rompiste los barrotes y ahora te gustan los recordatorios de que la vida es algo más que hierro y piedra, que muerte en la oscuridad. Me gustan las cosas que son diferentes a lo que conocía por aquel entonces». Se encogió de hombros. «Pero después de que acaba el momento, cuando dejas de descansar, lo devuelves todo a la jaula. Te vuelves a poner las ideas y los juramentos y te conviertes en la guerrera que te hicieron ser. Vuelves a los espacios reducidos de los que huiste». Sukasen notó que fruncía el ceño. El hilo de aquella conversación había fluido y en unos instantes se había dado la vuelta en modos que hacían que le costara seguirlo. Era como si hubiera algo alrededor del cual las palabras del can diesen vueltas, sin querer tocarlo, un fin que ella no era capaz de ver. «Los primeros informes de Urano han llegado justo después de que salieras de la cámara de mando», continuó él, mirándola por un momento antes de volver a admirar al gerifalte. Kellic aleteó y abrió el pico. A Sukasen le dio la impresión de que el ave estaba sonriendo.
Una criatura bella, demasiado bella para estar en una jaula. Si alejamos a uno de estos del cielo, se volverá loco. Aunque tú lo dejas cazar, se nota. Cuando puedo, lo llevo hasta los parapetos y lo dejo volar. ¿Y siempre vuelve? Ajá. El can sonrió antes de que su rostro volviera a ensombrecerse con la expresión que fue como una nube que pasaba delante del sol. Las sirenas suenan en el exterior sin parar. En la colmena Actinus, hace una hora, 10.000 personas se han quitado la vida al sellar una sección de la colmena y cortar el suministro de oxígeno que los mantenía con vida. El último mensaje del interior de la zona decía que podían oír el aullido de los lobos cuando soñaban y cuando estaban despiertos. Y hay más en la misma situación, a escala más pequeña, pero se multiplican con cada hora que pasa. Marte se ha quedado en silencio. El fuego y el miedo se extienden sin cesar. Justo antes de llamar a tu puerta, me han contado que hemos recibido súplicas de Tritón y de las colonias lunares de Neptuno. Pueden ver la luz de la batalla que se produce en Plutón. Piden que les devolvamos las naves que les hemos quitado de su órbita. Quieren ayuda. Quieren que el pretoriano de Terra los salve. El silencio invadió el momento. ¿Urano sigue resistiendo?, preguntó el almirante un tiempo después. Pensó en las naves, en los cientos de naves que se habían redistribuido desde otros planetas para reforzar las defensas de la Puerta Elísea. Pensó en los recursos que habían arrebatado a Neptuno para aumentar las fuerzas de la defensa de Urano. Pensó en el coste que había pagado cada enclave que habían dejado indefenso para que los traidores tuvieran que pelear y sangrar para capturar Urano y la puerta que el planeta protegía. Me llaman el Halcón Guerrero, empezó el Khan, aunque quizás solo porque me otorgó un cielo en el que volar. Mi hermano Thor solo ha conocido jaulas, el deber, el honor, la fuerza, y por cada barrote de cada jaula que alguien le ha construido a su alrededor, él los ha reforzado. Ha hecho que sus jaulas sean más pequeñas y resistentes, hasta que cualquier intento por desplegar sus alas lo acabaría destrozando. El Khan alzó el brazo y Kellic desplegó las alas para regresar al hombro de Sukasen. Está bien que cuestiones el modo en que estamos librando esta batalla, almirante, continuó. Está bien que te permitas albergar dudas, y está bien que le comuniques esas dudas a mi hermano. Él te escucha, confía en ti, y el modo en que has decidido librar esta batalla es tal vez la última jaula que se ha construido para sí mismo. ¿Crees que se equivoca? No, creo que lo ha hecho bien, pero lo que tiene que hacer lo está matando. Aún así, necesita oír la voz que le diga el precio a pagar y que le deje decidir lo que debe. Necesita que se le permita un momento para huir antes de que vuelva a la jaula de la necesidad. El Khan se puso de pie y le dedicó una reverencia. Sukasen se dispuso a imitarlo, aunque el primer calzó una mano para detenerla. Muchas gracias por tu hospitalidad, almirante, y por dejarme hablar con libertad. Sukasen inclinó la cabeza, sin saber muy bien qué decir. El Khan se dirigió a la puerta, la abrió y se dio media vuelta para mirarla. El enemigo ha venido con muchas fuerzas por el camino elíseo de Urano. Los elementos orbitales de sus lunas se han prendido fuego, pero Urano resiste. Esbozó una sonrisa triste. Todavía resiste.